Nuevamente, gracias por estar aquí en Conversando con Eileen Cardet. Hoy desde México, el doctor Alejandro Saleta. ¿Cómo te encuentras, Alejandro? Elin, un placer estar contigo, con tu público, con la gente bonita, gente que resuena y pues un gustazo colaborar contigo. Creo que hoy vamos a aprender muchísimo. También tengo que mencionar desde el principio que tienes dos libros, Escuela para Morir, que el título es fascinante e intrigante, ¿no? Y también Sí, Desmitificando a Jesús. Vamos a estar hablando de eso un poquitito más adelante, pero siempre a mis invitados les pregunto, ¿cómo fue en tu camino, en tu vida, que empezaste a obtener todo este tipo de información, de sabiduría? Yo le digo como que el despertar de la conciencia. En tu caso, sí. ¿cómo te llegó? Mira, Pero antes. claro, claro, el tema es que desde nacimiento uno trae inquietudes. Como buen niño, pues, me empecé a cuestionar la religión desde muy chiquito con mi mamá, mi papá, un poco más grande, cuando entras yo le digo, a la vida reproductiva, obviamente descubres el sexo, descubres teenagers, la juventud y demás, pero pareciera que ese Dios castigaba todo, todo estaba mal, no te podrías salir de un redil. Esa parte para mí me dejó así un poquito como con dudas, pero lo más fuerte, ya de unos 20 años para acá, empiezo a cuestionarme cosas. Por ejemplo, yo soy una persona de ciencias, he estado casi siempre en libros, en cátedras, en laboratorios, y si de alguna manera yo pusiera la ecuación que se llame vida, en medio hay variables, pues algunas de esas variables en la vida es sociedad, economía, creencias, espiritualidad, tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de esas variables ya no me cuadraban en esa ecuación llamada vida, porque pareciera que hubiera manipulación. Entonces, me vi muy de cerca la manipulación en la ciencia, muy de cerca la manipulación en la política, en la economía, en, pues, finalmente los líderes religiosos y muchísimas otras cosas más. En ese momento trasciende mi madre. Ella tenía diabetes, insuficiencia renal, tenía ceguera debido a la insuficiencia renal, era hemodializada y pues en ese momento yo todavía era muy creyente. Entonces detecté cómo a ella, aún con todos los paliativos de salud y demás, al final de cuentas, espiritualmente se la llevaron. O sea, ahí ya lo contaré un poquito más adelante. Después, la mamá de mis hijas también empieza a enfermar, muchos conflictos, finalmente nos divorciamos y resulta y sucede que en ese inter me meto a biodescodificación, constelaciones familiares, todo tipo de rezos, hasta chamanismo, tratándola de estabilizar. Y después con el tiempo descubro, pues que más bien todo ese constructo de conciencia social, familia y demás, está también tergiversado, debería ser mucho más natural, más empático, más de vibración. Como ingeniero en termodinámica me meto a estudiar todos estos temas más desde el punto de vista termodinámico y encuentro que efectivamente somos energía, somos vibración, somos sentimientos, emociones, pero algo y alguien le interesa tenernos siempre en esa baja carga. Eso fue de 20 años para acá. Abrí el canal de YouTube, abrí otros canales de Instagram y en ese inter encontré que no estoy solo. Había pasado una depresión terrible. Encontré gente como tú, gente bonita, gente con inquietudes, con quizás historias paralelas, no similares, pero paralelas. Y al final de cuentas, aquí estamos, Aileen. ¿Cómo ves? Para ti, ¿quiénes somos nosotros los seres humanos? ¿Y qué venimos a hacer aquí en esta realidad tan difícil de explicar? Sí, mira, es interesante la pregunta porque decir qué somos los seres humanos. Vamos a poner un poquito más en contexto. Debió haber habido, estoy hablando hipotéticamente, no quiero que nuestro público lo tome al pie de la letra todo. Estoy aventurando una hipótesis donde había una humanidad primigenia. Esa humanidad primigenia sí tenía un efecto evolutivo tipo darwiniano, tipo Darwin, más no quiero apoyar la teoría de Darwin porque si no,
me contradeciría a lo que ya he expuesto anteriormente. Pero la humanidad primigenia llevaba una línea de tiempo evolutiva en coordinación con plantas y animales en este planeta Tierra. Planeta más plano que redondo, ¿eh? Aunque por ahí ya podríamos entrar al terraplanismo, pero lo voy a dejar todavía Otro episodio de en, cómo... en el capítulo 2 de esta charla. Entonces, me encuentro con que había biológicamente un humano con empatía a las plantas y animales, un humano que había desarrollado telepatía, telequinesis y otras cositas más, pero al parecer todo indica, de acuerdo a las mitologías azteca, maya, hopi, nórdica, inca, etcétera, llegó algo de las estrellas de fuera del cosmos a invadir a la Tierra. Y por ahí en el libro de Desmitificando a Jesús, justo hablo de las guerras de las galaxias, como si hubo una facción, vamos a poner un ejemplo, como si primos lejanos de nosotros en otra sección del país se agarraron con todo, con la cazuela, se dieron hasta lo que no, se hibridaron entre ellos y en esa guerra, huyendo de todo lo que hicieron, programaron naves y llegaron a la Tierra. En esa llegada a la Tierra, esos que ya venían híbridos, ven al humano primigenio y lo modifican. Eso es una alteración genética. ¿Por qué sí podemos apoyar una alteración genética solo del humano, aunque también hubo de algunos animales? Es porque los únicos que estamos transmitiendo, por ejemplo, en este momento por televisión, radio, teléfono, bailando, cantando y corriendo en un Ferrari, somos los humanos. Hasta ahorita no me ha rebasado en la autopista una tortuga en su coche, no he visto un halcón viajar en un jet supersónico y no he visto en el mar todavía una ballena que vaya surfeando en un equipo dispositivo. Entonces, los seres humanos nos hacemos diferentes al resto de los mamíferos, por lo tanto, aquí en esta hibridación, que desde mi punto de vista, estos seres querían hacer esclavos, parecido a la historia de los Anunnakis, que llegaron del cielo y bla, 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 No, y que quisieron esclavizar. Sí, adelante. sí, sí, o sea, Zachariah Sitchin en su propuesta habla de esto, ¿no? De que los Es Anunnakis correcto. vinieron para acá. Sí. Tú estás en esa misma línea. Parcialmente, parcialmente apoyo la historia de Zacarías Sitchin, de los Anunnakis, porque eso también refuerza la parte del Popol Vuh de los mayas, también va un poquito en la línea de toda la mitología nórdica, y también recientemente investigué los Veres, los Payos y los Níger de Alexander Eleazar, donde él habla de que Veres y Payos son dos facciones. Unos vienen de una parte de lo que sería las Pléyades o Palenetas o Paleyes le llaman, y otra sería de otra sección parecido a los de Sirio. Entonces dice que entre ellos hubo primero una misión de ayuda que después se convirtió en una guerra, porque uno de los dos queriendo ayudar cambia a otro, queriéndolo hacer cambiar de parecer, porque uno era demasiado, ¿cómo te diré? Era muy despiadado con su propia raza y con su misma gente, y del otro lado era una raza muy tecnológica, altamente tecnológica, hablando de naves. Esto se encuentra en los libros de Alexander Eleazar, los Veres y los Payos, y dice que estas dos razas se cruzaron y se hibridaron. Voy a poner un ejemplo a nuestro público, como si la Universidad de Miami, queriendo ser buenas personas, aceptan a los hermanitos lejanos de Nicaragua y se traen una delegación de Nicaragua a la Universidad de Miami, creyendo que les van a enseñar ingeniería, sociología, biología y demás. Estando los hermanitos de Nicaragua, que en esta analogía serían los payos y los veres serían acá los norteamericanos, unos muy tecnológicos, otros un poquito guerrilleros. En ese momento, el problema fue que dentro de la zona de los payos, en esos becarios, hubo hibridación. Por eso, acuérdate de la analogía de las guerras de las galaxias.
donde están peleando la saga 1, 2 y 3, y en la saga 4, 5, el que quiere venir a rescatarlos le dice, soy tu padre. Entonces, aquí hubo, antes de la Tierra, estamos hablando fuera del planeta, todavía no hablamos de la hibridación. Fuera del planeta, razas cósmicas que son primos lejanos nuestros, no son dioses, ¿eh? Ojo, porque después se quisieron pasar por dioses aquí. Ellos se hibridan, hay un conflicto, hay una guerra, y como ninguna de estas razas podía permanecer, al menos en esos planos dimensionales, observan la Tierra se encontraba con vegetación, con agua, con buen clima, con un montón de recursos naturales y una raza primigenia muy parecida a nosotros, pero que casi no hablábamos. Se dice que en aquel entonces no había sol, no había luna, y que era, ¿te acuerdas de la película Avatar? Sí. Donde los cuerpos resplandecían, las plantas resplandecían. Ese es el verdadero resplandor. O sea, nosotros no necesitábamos de un sol, luna ni estrellas. Nuestros cuerpos resplandecían en forma natural. Por eso se dice que cuando tú veías el resplandor de alguien, sabías la información, porque en ese halo de luz o en esa aura venía tu información. Cuando llegan estos seres a la Tierra, lo primero que se quedan es como en la película Avatar. Tú ves que hay una nave que se queda un tiempo observándolos y ¿qué dicen? La manera de infiltrarnos a la Tierra es creando un avatar similar al de abajo para que no nos distingan. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Respondiendo a tu pregunta, ¿qué somos los seres humanos y por qué estamos aquí y demás? Bueno, aparentemente somos un cuerpo, 5 dedos, 2 ojos, conciencia y demás, pero ha habido casos donde hay gente hibridada muy fuertemente, obviamente modificaron el avatar bastante en varias generaciones y muchos de estos cuerpos los poblaron esos espíritus que venían del cosmos huyendo o viajando o haciendo algo. Dale, sí, O sea, estamos hablando de diferentes dimensiones más o menos. Mira, que van densificándose hasta llegar a esta materia. sí, hay espíritus que vienen de otras dimensiones, inclusive tú y yo pudiéramos ser espíritus viajeros. Ahora, había espíritus autóctonos, espíritus que pertenecían a la tierra porque ya venían creciendo aquí en la tierra. Se dice que cuando llegó esta raza cósmica, hubo varias cosas. Ellos modifican aquí genéticamente los cuerpos para poderlos poblar, poderlos, ahora sí que poseer. Los espíritus que ya tenían cuerpo aquí, que eran los humanos primigenios, quedamos atrapados porque la tierra fue como embovedada, lo que le llaman una bóveda o el domo. Y finalmente, algunos espíritus hemos venido en misión de observación a lo que está pasando aquí en la tierra, porque se dice que la tierra se hizo como un caos, un mega caos, que de allí seres cósmicos, al ver el desorden que se generó en la tierra, ordenaron el diluvio. El diluvio universal fue una limpia de todo el desastre genético que se había hecho, porque todo lo que nos dijeron en películas y en mitologías, de que si un hombre tenía cuerpo de caballo, que si una mujer tenía cola de sirena, que si el cíclope, etcétera, teóricamente existió por el desorden que se hizo en la Tierra. La Tierra se volvió despiadada, sanguinaria, muchísimas cosas, pero con mucha tecnología. Y aparte, los poderes naturales que tenían los humanos, al ser hibridados, se convirtió parecido a las películas de Disney, donde la bruja lanza hechizos, donde el mago con una varita transmuta algo, etcétera. Ya la Tierra estaba terriblemente mal y aquellos originarios de aquellas dimensiones, que son los que habían decidido mandar a sus engendros, que fueron los que hibridaron a la Tierra en naves, tenían culpa. Esos que tenían culpa por lo que provocan a la Tierra, en la historia de Alexander Eleazar, se supone que son María y Jesús, y llegan las tres Marías a la Tierra en misión de rescate a la Tierra.
evalúan la Tierra, mandan un informe a su dimensión y dicen, la Tierra está hecha un caos, está hecha polvo, como dicen los españoles, aquí todo está mal, y en esa situación se supone que agreden a María y venían las tres Marías, Marta, María y Margot, en misión junto con Jesús. Y en ese momento se dice que en esa agresión tan fuerte que había aquí en la Tierra, la orden que dieron de regreso de aquel plano fue limpien o limpiemos la Tierra y crean la catástrofe que se llamó el diluvio. Al igual también en los Anunnakis hay un diluvio, en el Popol Vuh hay un diluvio, en el de los Incas también hay un diluvio por los dioses que se enfurecen porque los humanos eran un caos, etcétera, etcétera. Bueno, el detalle está que en esa limpieza de la tierra, la única solución que quedó fue bajarle carga energéticamente hablando al cuerpo humano y al el ensamble espíritu-cuerpo. En otras palabras, éramos un arma poderosísima, somos un arma o somos una virtud, depende quién lo vea, pero el cuerpo humano tiene muchísimos poderes por la hibridación que se hizo. Tenemos el ADN de los primigenios, tenemos el ADN de varias razas del cosmos en este cuerpo, más nuestro espíritu ensamblado aquí, nos volvimos peligrosos. Y para volvernos peligrosos, estos seres regresan a la Tierra y la única opción es someter al humano. ¿Con qué? Religiones, política, países, separaciones y todo lo que nos dan a beber en porquería, Gule. todo lo que nos meten y las cositas estas que no puedo decir porque ya sabes que nos ponen penaltis, pero se supone que todo fue un plan para que el humano se mantuviera al menos del 2% de sus capacidades y que con eso, con miedo, enfermedad y demás, se sometiera. Pero sin embargo, otras razas generaron ellos una dominación, que se supone que es la realeza, la élite, los políticos de alto nivel y gente que goza con poquito de millones de dólares, que tienen grandes imperios y muchas otras cosas más. Ellos sí saben la realidad de todo lo que pasó aquí y se aprovechan de que el plan era mantener al humano en baja carga y mientras tanto, menos del 0.1% de la población mundial, que es otra raza humana, se mantienen en la élite. Por lo tanto, somos cuerpos a baja carga. Y de alguna manera este tipo de información que por primera vez, por lo menos según mi paradigma, ¿no? Porque yo te diría que hace 20 años este tipo de información simplemente, Alejandro, no salía, no se hablaba, ¿no? Tal vez en ciertos círculos, pero no en como se está viendo ahora. Ahora se está viendo a través de las redes sociales, a través de YouTube, este tipo de información a nivel masivo. Eh, que, después de empezar a entender todo esto, ¿cuál es la misión de cada uno de nosotros para poder decir, espérate, yo tengo como que un derecho y un privilegio por mi formación de ser tal vez salido de la fuente con todas estas capacidades que han estado dormidas? ¿Qué tengo que hacer para volver a despertarlas y para volver a retomar el poder de la humanidad y arrebatárselo a ese 1 o 2% que controla todo? Sí. Mira, el primero, afortunadamente estamos ya en una era donde podemos hablar libremente, entre comillas, aunque todavía nos censuran un poquito. Pero aquí hay algo interesante. La información que nos ha llegado a ti y a mí y que seguirá llegando a los jóvenes de secundaria, de la primaria, esa información es más rápida de la que recibían nuestros abuelos. Para nuestros abuelos, la primera información era la de papá, mamá, la del pueblo, la del sacerdote y la del profesor del pueblo. No había mucho más información y a sus 40 años, si acaso habían viajado un poquito. Gente como tú, como yo, ya recorrimos 40, 50 países, ya vimos información de muchos lados. Tú tan solo en lo que ves diario en los noticieros y demás es una lluvia de información impresionante. Bueno, y la otra es que si mi abuelo hubiera hablado lo que yo saco en el canal de YouTube,
ya lo hubieran mandado a exorcizar con el párroco del pueblo o algo así, o el padre, su propio padre lo hubiera puesto con 2 ladrillos al sol de castigo. Entonces, en mi caso, sí hubo censura por parte de familia, sobre todo de alguno de mis hermanos, de alguna de mis tías, pero no tan grave. Y sin embargo, lo que yo recomiendo a la sociedad que nos escuche es, paso número 1, la desparasitación biológica. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver la espiritualidad con los bichos que traemos en la flora intestinal, en la piel y demás? Bueno, ya me han cerrado algunos capítulos ahí en YouTube por hablar abiertamente de la desparasitación, por lo tanto, yo le digo al público, hay mucha información, protocolos muy serios en ciertos lugares, háganlo. ¿Por qué? Porque descubrí que muchos parásitos son inteligencia artificial en red con nanoimplantes que pueden dominar el psique mental. En otras palabras, una persona muy renuente, muy depresiva, autoflagelante, muy religiosa, hicimos experimentos de hacer el protocolo de desparasitación, que son 3 semanas, ¿y qué crees? A la semana 4 y 5 desapareció cierto grado de esquizofrenia, no quiero decir que sea mala, simple y sencillamente entendió esa persona que no era esa voz que le hablaba, sino el bicho adentro que le hablaba. Luego cambió mucho hábito de sufrimiento y tortura y el otro paso fue la desparasitación del campo mórfico. El campo mórfico es lo parecido a lo que nos decían del aura, que para que me entienda la gente es como cuando la abuelita decía, el niño regresó llorando, le hicieron mal de ojo, aunque en la ciencia moderna no existe el mal de ojo. Claro. La abuelita agarraba una hierbita de albácar y limpiaba al niño y curiosamente el niño dormía y descansaba. Bueno, todos deberíamos tener un protocolo de limpieza de campo mórfico. Por ejemplo, tú que te expones a millones de personas en tu televisión y demás, sientes ciertos días una carga energética rarísima, rarísima. ¿Por qué? Porque son tantas energías en una sola persona a la vez. Yo cuando doy conferencias que sé que van a llegar a cientos o a miles de personas, ese día me tengo que bañar con agua, con sal de mar, me tengo que poner mi protocolo de hierbitas o aromatizantes y armonizo. ¿Cómo Déjame, ves? déjame decir, para las personas que tal vez no conocen mucho este canal, hay dos entrevistas que hice, una al doctor Patrick Vargas de Chile y otra de Diego Leverone. Están en mi canal, búsquenla, que ellos hablan de eso. Ellos dicen que los parásitos físicos se vuelven como un wifi para los que están en España, un wifi para esas entidades astrales también. Y es muy interesante lo que ellos argumentan. Entiendo, Alejandro, doctor Alejandro, que estás en la misma onda que ellos, ¿no? Que los parásitos Sí, que tenemos funcionan como en ese astral también, se conecta con esa parte negativa es de... correcto. Es correcto. Mira, con Patrick estuve hace 15 días en Chile No y sabía. con Diego Leverone Bien. tengo dos conferencias que hemos dado eventos juntos de dar charlas de 2 días, talleres muy bonitos. Bueno, parcialmente estoy de acuerdo con ellos, no al 100%, pero comparto prácticamente la gran parte de esta filosofía. ¿Por qué? Cuando la encomienda fue bajarle carga energética al humano para que no se volviera tan peligroso a nivel cósmico, una de las tecnologías fue la parasitosis. Cuando nosotros hemos visto en laboratorio la dinámica... Se cortó el audio. A ver, ¿ahí me escuchas bien? Sí, perfecto. Sí, se descargó la cosita esta. Bien, volviendo al punto, cuando la encomienda fue parasitar este cuerpo o estos cuerpos, toda la dinámica de un parásito tipo E. coli, Tenia, Proteus, etcétera, es, haz de cuenta, un nanorobot con estructuras nanoatómicas que dentro del cuerpo son inteligentes, pero uno es inofensivo. Cuando traes miles y se apoderan de tu nervio vago o se apoderan de alguna zona de tu cuerpo,
llámese el sistema circulatorio, linfático, nervioso, entre otras más, o el cerebral. Lo que hacen estos parásitos toman control de tu cuerpo, pero luego entre ellos pueden funcionar en red. Te pongo un ejemplo. Empezamos a hacer protocolos de desparasitación con alguna persona, lo cual le fue muy bien. Esa persona empezó a tener ya conciencia de que cuestionárselo todo, cuestionarse religión, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando empezamos con eso, ¿qué crees que se activa? En los familiares cercanos, su flora intestinal y sus parásitos automáticamente se activan y entonces ahora todos parecieran, así como en un mundo zombie, todos contra esta persona. ¿Por qué? Porque se activa ese Wi-Fi que habla precisamente Patrick, que habla Diego Leverone. Patrick es hipnotista, por ejemplo, él los ha visto en hipnosis regresiva, hipnosis clínica, y, por ejemplo, yo los he visto por conducta, simple y sencillamente. Una vez que la gente logra eso, hay que cambiar hábitos alimenticios, hay que cambiar hábitos y conductas, pero ya como mantenimiento diario nos vamos a ensuciar. Por ejemplo, yo acabo de tomar café. Alguien diría, no, el café es malo y aparte lo tomo con leche. Ok, pues en la tarde hago mi protocolo detox de X, Y o Z. También no puedo decir muchas cosas, pero es el de la agüita amarilla que contiene cierta cantidad de cloro con oxígeno y hago también limpieza hepática, limpieza intestinal. Bueno, ahora, por otro lado, cuido la neurolingüística. ¿Qué significa? Me salí de todas las religiones porque las oraciones que yo dije durante el proceso religioso fue, te lo entrego, Señor, en tus manos te lo doy, que se haga tu voluntad. Entonces, ahora que entendemos en esta civilización la importancia de hablarle a una Alexa o hablarle a una IA, pues aquello ya ocurrió. Nos robaron los permisos por medio de la pseudo espiritualidad, que no fue así. En realidad, nos metían en momentos para que nuestras gentes trascendidas, en otras palabras, cuando moría un familiar, automáticamente lo entregáramos a un ser espiritual. ¿Para qué? Para que lo reciclara. Entonces, esa parte yo también ya la entendí y dejé instrucciones. Sí, adelante. Explícanos un poquito de eso. Tengo muchas preguntas, obviamente. Espero que esto sea la primera de varias entrevistas, Alejandro. Acabas de mencionar algo. ¿Qué pasa cuando morimos, entonces? Cuando ese ser muere Bien. físicamente. Haz de cuenta, me gusta cómo lo explica, por ejemplo, Emilio Carrillo. Es una persona muy, muy elocuente en la forma de explicarlo. Él pone como si el cuerpo fuera un coche. El cuerpo es un coche con todos sus instrumentos y el espíritu es el conductor. El conductor es quien maneja el coche. Entonces, es coche más conductor es un alma viviente. El alma viviente es la manifestación de un cuerpo. Cuando el cuerpo muere, es como cuando vamos a dejar el coche a la agencia de autos y te bajas del coche. Pero cuando te bajas del coche, va a haber un vendedor rápidamente al lado de ti. Ese vendedor, ¿qué te quiere vender? Otro coche, ¿no? El nuevo. O te lleva a otra agencia. Bueno, igual, cuando desencarnamos, rápidamente va a haber alguien, dependiendo de tu creencia. Si eres cristiano, va a estar Jesús. Si eres budista, va a estar Buda. Si eres creyente en Mickey Mouse, va a estar Mickey Mouse, queriéndote convencer, porque el espíritu no está libre. Cuando desencarnamos y luego todo el clan rezando con un escapulario y un rosario de Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por él y por nosotros los pecadores, ese espíritu más las entidades alrededor, ¡pum! Casi, casi le dicen, mira, tu familia me acaba de endosar tu espíritu. Entonces lo poseen. Yo tuve experiencias con un familiar cercano donde a través de los rezos el hombre ya había trascendido, ya estaba prácticamente, estaban preparando el cuerpo para meterlo al féretro y estaban rece y rece y rece y rece y en ese momento se levanta el Señor y dice, hey, paren de rezar, porque cada vez que rezan hay aquí unas cosas blancas y negras que se están debatiendo mi espíritu, así que por favor ya no recen. Y eso, Bueno, esos son los que estamos, o sea, los seres que tienen en control
esta humanidad Sí. para seguir repitiendo y repitiendo en la rueda del samsara. Sí, o sea, los de que tienen el control, si ahora que me dicen que quedó el Papa, que ustedes tienen a Donald allá y bla, 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 son la parte física controlable, pero en la zona espiritual, energética, todavía hay aduanas. Haz de cuenta, como si hubieran ahí unos customs, unos aduanales esperándote y no te van a dejar salir, pero lo importante es cuestionarlos. Yo, por ejemplo, ya dejé órdenes de que cuando yo trascienda, no recen, pónganse felices, en mi féretro no haya simbolismos de nada y a mi cuerpo rociéle un bulto de cal para que no se degrade tan rápidamente. No me cremen, déjenme ahí tranquilamente. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es desconectar cada enlace cuántico de este cuerpo biológico hermoso, que cuando se tenga que desensamblar el espíritu, haga un backup, un respaldo de mis células, y entonces ahora sí ya dejo la parte material aquí. Me voy con mi información consciente y lo que se me presente, quien sea, si es Jehová, si va a ser Cristo, si es la Virgen de Guadalupe o Mickey Mouse, siéntense, no traigo cuerpo, no traigo prisa, soy atemporal. ¿Me van a vender la historia del karma nuevo? No. Fírmale el contrato para reingresarte aquí al simulador. Fírmalo tú. Yo me quiero ir a ver el multicosmos, así como Doctor Strange, que va a haber miles de dimensiones. Yo quiero verlas todas. Y no me digan que quien fue mi exmujer ahora va a ser mi hija. Nada, yo no le debo nada a nadie. A nadie, ni a mi perro ni a mi gato. ¿Por qué? Y si quiero reingresar aquí, les voy a decir, la historia la escribo yo. No quiero guiones, porque descubrí, leyendo Brian Weiss, Instituto Monroe, leyendo William Criado y otros más de hipnosis regresivas, Corrado Malanga, etcétera. Cuando reingresas aquí, en el plano espiritual, firmaste un contrato. Y en ese contrato venía aparte una especie de guía como inteligencia artificial que te vendieron como el angelito de la guarda. Y te vendieron también a tus protectores. Pero eso y la novela de Thalía o la novela de Marimar es lo mismo, porque siempre vas a tener un guionista que no quiere que en el capítulo 18 te salgas del guión. Y ese es el corrector. Cuando yo quemé a mi guía y a mi protector y a mi karma, mi vida se volteó de cabeza, ¿eh? ¿Cómo ves? Me imagino. Yo- ¿Dónde nos han adoctrinado, ¿no? De que hay un Dios? Eh, Obviamente tiene que haber un creador para haber algo creado. Sí, Entonces, quita esa visión de la vida, quita un poquito de esperanza de decir, y dónde está Dios, ese ser benevolente al final, ¿no? O sea, es como que Él simplemente creó y dejó que su creación siguiera a su rumbo y como que en verdad, ¿quién nos protege? Si hasta los mira, ángeles de la a, vida pueden ser enemigos de a nuestro energía. público quisiera escuchar que va a bajar un día y nos salva a todos. Lo único que te puedo yo decir con mi corta investigación de varios años es que ese creador, creadora le gusta la información de sus hijos, le gusta la generación de datos. Por lo tanto, en cada vez que hemos tenido una encarnación, hemos generado millones de datos que son valiosos. O sea, cada vez que venimos a vivir algo, hay datos. Ahora bien, sí habrá ciertas leyes cósmicas que si las violan estos controladores, habrá un juicio. Pero ellos se la van a salvar diciendo, se los dijimos, mira, se los pusimos en películas, que ellos eran libres. Les pusimos en la propia Biblia. En la Biblia, si tú lees, por ejemplo, los Nuevos Testamentos, el Jesús de la Biblia, que está muy manipulado el tema, ese dice, a Dios nadie lo ha visto, al Padre nadie lo ha visto. Da a entender que estamos en un domo metido donde tus rezos no han llegado nunca al verdadero Dios.
y le hemos rezado a dioses falsos, incluyendo políticos, científicos, pareja y demás, clamando ayuda. ¿Y qué crees? El verdadero Dios no ha venido aquí porque estamos interferidos. Ahora bien, ¿va a venir o va a estar? Probablemente ya ha venido, probablemente, y te voy a decir por qué. Si tú fueras un ser viniendo desde la fuente original del Padre Madre cósmico y vienes en misión a la Tierra, llega Elim, va a un mercadito en Miami y ve una señora que la está golpeando el marido y casi la mata. Elim va y la protege a la señora y de repente la levanta y le quita al psicópata. Pero si la señora te responde, ¿usted por qué se mete? Es mi marido y yo lo amo y a mí él si me mata, él me ama. Pues tú vas a decir, pues señora, quédate 10 vidas más para que lo entiendas y tú solita te vas a liberar. Esa fuente cósmica ya vino muchas veces a la Tierra, pero vieron que en la Tierra dijeron, déjenlos en cuarentena porque entonces con los bucles y su propia inteligencia van a conectar con la esencia pura y se van a dar cuenta que están sometidos en maldad. Eso ya está ocurriendo ahorita, ¿eh? Los jóvenes, yo soy profesor de universidad también y convivo con 300 jóvenes al año. Te puedo decir que el 80% de los jóvenes ya se cuestionaron las mismas cosas que tú y yo. Y ya dijeron, esto no está bien. Oye, catolicismo, esto es una agencia económica mundial. Oye, que protestantismo, nada. Oye, que el político, nada. Entonces, ya hay una conciencia colectiva muy bonita y ya también están modificando sus alimentos, sus hábitos y más aún. Ahorita, por ejemplo, yo ya me certifiqué para instructor de visión extraocular, que es taparte de los ojos, puedas ver colores, leer y demás. Pues, ¿qué crees? Mis alumnos ya están viendo telepatía, telequinesis, visión remota y otras cosas más. O Pero sea, se dan cuenta. Sí, dime. perdón por interrumpirte. O sea, el Dime. humano sí estamos yendo hacia una liberación. Sí, 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 y muy hermosa porque va a ser una liberación silenciosa. No necesitamos guerrear. Por ejemplo, ahorita hay colegas que han pasado 40 días sin comer ni beber. O sea, el 40 días, y lo puedes poner en ChatGPT, ¿puede un humano vivir sin comer y sin beber en 40 días? La respuesta es sí. Y en ese momento se te activa tu líquido cefalorraquídeo, se te activan un montón de intuiciones, porque tu cuerpo entra en autofagia y se desintoxica. Entonces, toda la nanotecnología que implantaron y toda esa supuesta flora intestinal y parásitos se salen todos y tu cuerpo entra en una activación hermosísima. Tú imagínate, ¿qué van a hacer los supermercados si ya no tienes que ir a hacer compras? Pues el dinero va a valer para dos cosas, no van a importar. Si empezamos con la telepatía, ¿para qué queremos wifi o wifi? ¿Para qué queremos esto? Vamos a hacer una sesión telepática, tú y yo, Eileen aquí, Alejandro acá, solo con pensar en los dos, entramos en la frecuencia natural y hacemos una resonancia pura tú y yo. Tú en Miami y yo acá en México. Eso se viene en menos de 10 años vamos a estar viendo casos hermosísimos y los controladores de aquí van a querer apretar porquería y media, pero ¿qué crees? Para abajo. Mis alumnos ya no creen en la guerra, ya saben que es una farsa política orquestada. Ya no creen en la pandemia, esa porquería de encerrarnos, ya no creen en ponerse el bozal, cero. Ya vieron todas las porquerías que metieron. Entonces, vamos a ser libres totalmente y en paz y tranquilamente. Y dentro de poco. Ojalá que sea así. Se me acaba el tiempo, me recomiendan que esto no sea tan largo porque Dale, dale, sí. la atención, de hecho, hoy tuve una noticia en el noticiero, ¿no? De que la atención del ser humano está en menos de 40 segundos, que a los 40 segundos tiene que ir a otra cosa. Yo dije, ay, Dios mío, qué horror, pero bueno. eh, gracias Alejandro por estar conmigo. Las personas que quieran obtener tus libros, ¿dónde lo pueden hacer? En Amazon, tengo entendido. Sí. Mira, bueno, los libros están en mi canal de YouTube, son sagas, Alejandro Saleta en YouTube.
También pueden ir a amazon.com, Escuela para Morir y Desmitificando a Jesús. Ese aparece dentro de un mes. O en mi página doctorsaleta.com, todo completito, la palabra doctor, saleta junto.com. Ahí pueden encontrar los libros, el audiolibro y más. Y en Instagram, dr.alejandro.saleta, ahí en Instagram, ahí me pueden encontrar. Yo voy a poner toda la información en las redes y abajo, pero independientemente voy a confesar algo. He hecho muchas entrevistas desde que abrí el canal hace un año y pico y esta me va a tomar trabajo escoger la parte más interesante para promocionarla en TikTok, en Instagram, en Facebook, que también tengo como que conversando con Aileen Cardet. Y Así que te agradezco y te pido por favor una segunda, tercera, cuarta, quinta entrevista pronto. gracias, Belín. Gracias, un abrazo para ti. Un abrazo a todos. Esperamos la próxima. Chao, chao. Gracias Saludos. a todos por haber estado aquí en Conversando con Aileen Cardet. Déjame saber qué te pareció esta entrevista. Compártela también y escríbeme tu comentario.